Saludos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Un abrazo fuertísimo a nuestra congregación y amigos en esta hora. Estamos con ustedes disfrutando del compañerismo y la palabra en otra transmisión de Elohim entre semana. Yo soy el hermano Aarón Cisneros y le doy la bienvenida a este tiempo juntos, escudriñando el dulce mensaje del Señor en su presencia. El mensaje de hoy es el tercer capítulo de una serie que estamos desarrollando en Elohim en vivo y también Elohim entre semana, titulada Palabras desde la cruz. Palabras desde la cruz. Juntos con los pastores Cisneros estamos explorando las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz antes de cerrar su capítulo como el Hijo de Hombre y antes de resucitar como ese ser divino sin las limitaciones de mortales. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, enviado al mundo hace más de 2000 años por la expiación de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Esto Jesús lo cumple con su ascensión al cielo, pero antes de la ascensión vino la resurrección y, por lógica, antes de la resurrección vino la muerte. La escena de la cruz, para ser más precisos. Las palabras que Jesús comparte en la cruz tienen un peso inmensurable en el corazón de cualquier buen cristiano. Representan un resumen perfecto del ministerio de Jesús en la tierra. Representan la conclusión victoriosa del capítulo de Cristo como hombre. Y, por supuesto, representa la expresión más grande de amor en la historia del universo. Las palabras de Jesús desde la cruz han hecho eco a través de los siglos y ciertamente resonarán a través de las épocas hasta que el Señor regrese por su pueblo. Es un gusto el compartir con ustedes este tiempo, explorando una palabra más de la boca de mi Jesús. Hace una semana, nuestro hermano Abiel abrió la serie con lo primero que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en donde habló sobre cómo Jesús, nuestro abogado, intercedió por nosotros ante el Padre, aun cuando mostrábamos tremenda ignorancia y hostilidad hacia Él. El pueblo judío de este tiempo cometieron el error terrible de acusar a nuestro Señor, mandándolo a la muerte. Nosotros cometemos errores parecidos al negar nuestra relación con Jesús por medio del pecado. Pero si nos arrepentimos ante Él, nuestro Cristo intercede por nosotros. Y por medio del Hijo, nosotros recibimos perdón del Padre. El hermano Abiel compartió mucho más que eso, así que le recomiendo que vuelva a ver ese mensaje si aún no lo ha hecho. De la misma forma que le recomiendo que vea el mensaje de este último domingo en Elohim en vivo con nuestro pastor Freddy Cisneros. El pastor Cisneros trajo la palabra: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto, por supuesto, se lo dijo a uno de los dos malhechores crucificados a su lado en esa última escena. Dos hombres a la diestra de Jesús y dos reacciones completamente diferentes. Ellos representan la forma en que la humanidad puede decidir rechazar o abrazar la salvación de Jesús. Uno de los malhechores es consumido por ira y amargura. Se pierde la oportunidad de recibir salvación por su propia altivez. Mas el otro malhechor, como dijo nuestro pastor, vio lo que nadie más pudo ver. Él voltea hacia el Maestro y, lejos de ver la cara de un hombre inmolado, él mira el rostro del Rey del universo. En tan solo 2 versos, este hombre expresa humillación sincera, arrepentimiento genuino y un corazón puro ante el Rey. Se convierte en el último hombre en recibir la salvación directamente de Jesús como hombre de carne y hueso. Malhechor, ya no más. Pasó sus últimas horas en la tierra como redimido y ahora mora en el paraíso con nuestro Señor, tal como le fue prometido. Estas últimas 2 palabras solo están documentadas en el libro de Lucas. La tercera palabra de esta hora se encuentra exclusivamente en Juan.
Juan capítulo 19, del verso 26 al 27. Eso será muy importante después. En lo que encuentra el verso, le explico que cada escritor de los evangelios cuentan la misma historia, pero con estilos muy distintos. Lucas era doctor por profesión, así que su cuenta de la vida de Jesús es muy precisa. No fue uno de los 2 apóstoles originales, pero detalla con tanta exactitud los eventos del ministerio de Jesús. Lo presenta en sus libros casi como un documentario, una investigación profunda en la vida del Mesías. Juan, sin embargo, se inclina mucho más al corazón del Maestro. Su enfoque era en las emociones profundas que bramaban del Salvador hecho hombre. No tanto una investigación, más bien una carta de amor. Quiero que tenga esto en cuenta en lo que leemos nuestro verso. Cada palabra que relata el escritor rebosa de pasión. Juan capítulo 19, del verso 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, quien estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de 33 años como hombre en la tierra, incluyendo 3 años de ministerio con los apóstoles, nosotros llegamos a la conclusión de la experiencia de Jesús como hombre. En esta escena nos encontramos en las últimas horas del Mesías encarnado. Yo puedo ver a Jesús haciendo un recuento de toda profecía que había cumplido, asegurándose que no dejó nada incompleto. Puedo ver a Jesús tomando provecho de estos últimos momentos, intercediendo por el pueblo una vez más antes de partir. Lo veo rescatando una persona más al paraíso antes de irse. Y en su anhelo profundo de sellar su tiempo como hombre de forma impecable, Jesús esfuerza su vista agotada hacia la multitud y mira la figura familiar de 2 seres queridos. María, la que Dios usó para traerlo a la tierra, y su discípulo amado, el más cercano a él. Nuestro mensaje tiene como subtítulo Palabras desde la cruz, madre e hijo. Quiero que conmigo ilustre en su mente la escena de la cruz, el acoso y clamor del pueblo incitador, escupiendo insultos y desafiando al Creador, la hostilidad de los soldados fríos, jugando suertes con la ropa que fue puesta sobre el Mesías, los acusadores y difamadores de pie alrededor de las cruces, con la mayoría de los seguidores del Maestro y casi todos de sus discípulos retirándose a una distancia más segura. Pero todos testigos al espectáculo, como lo describe el apóstol Lucas. Esta es una escena frenética y desenfrenada para cualquier persona con la mala fortuna de estar presente. Mas Jesús, como lo había hecho tantas veces antes en su ministerio, encuentra la forma de armar intimidad aún entre el alboroto. Esta escena de miles de individuos se reduce inmediatamente a una de solo 3 personas: Jesús, María y el discípulo quien amaba. Al parecer, todo grito y todo llanto, todo acusador y todo seguidor se disipan, y estas 3 personas entrelazan las miradas en un momento completamente oculto a los demás. Y Jesús, en esta intimidad, hace algo muy distinto a sus últimas 2 acciones. Él no busca amparar al pueblo. La escena no se trata de la multitud. Ni siquiera busca traer divino cambio a la vida de una última persona. Su objetivo no era ministerial. No, lo que él hizo brotó de un anhelo muy humano, de que sus seres queridos estén seguros, aún después de que parta. Mujer, he ahí tu hijo,
Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». No requirió de una habilidad celestial como los últimos dos hechos. Él cumplió con esto por medio de una orden sencilla: «Mamá, ahí tienes a tu hijo. Discípulo, ahí tienes a tu madre». Jesús encarga la vida de estos dos, el uno al otro. Esta será nuestra escena íntima, mas sumamente poderosa de esta tarde. En medio de la multitud encontramos solamente 3 personas participando de este momento: Jesús y sus 2 seres queridos, ambos con una relación especial al Maestro, en este momento clavado a un madero. María y Juan llegan al pie de la cruz con historias muy distintas, mas ahora entrelazadas por el resto de sus vidas por las palabras del Señor. Comencemos explorando esta escena por medio de los ojos de María. María fue una mujer con un propósito destacado. Ella fue escogida como el vehículo para la llegada de Jesús, el Hijo de Hombre. En su vientre, Dios depositó la semilla celestial, haciendo al humano partícipe del plan de la salvación. María no puede ser considerada la Madre de Dios, ya que ella misma fue creada por el Padre, al igual que todos nosotros. Aparte de eso, nuestro Dios no tiene creador. Él no tiene principio ni final. María no es divina, mas sí fue una mujer muy especial y un ejemplo para todos, no solamente a las mujeres, en cómo entregarnos completamente a los planes del Señor para nosotros. María ciertamente era muy especial. Ella se llevó el dicho de no solamente observar a Jesús, pero también de cuidarlo. Ella no solamente aprendió de Él, pero también le pudo dar crianza como infante, niño y joven. María, como madre terrenal, tuvo una cercanía única con el Maestro. Ella conoció a Jesús, el hombre, por más tiempo que cualquier otro mortal. Desde su nacimiento, acariciándolo en el establo, hasta su muerte, acompañándolo al pie de la cruz. María tuvo una ventana única a la vida de Jesús, especial. Los demás observaban atentamente el rostro del Maestro al escucharlo en las sinagogas, pero María conocía sus facciones de memoria. Los demás conocían a Jesús entre la multitud, pero María lograba abrazarlo al final del día antes de dormir. Los demás lo veían predicando desde barcas y colinas, pero María logró verlo sacudiéndose el aserrín de su ropa a la hora de comer. Lo que me impresiona de María, entre las muchas cosas que me impresionan, es que aún con ese acceso tan íntimo al Señor, ella nunca buscó tomar ventaja. María muestra un respeto tan grande hacia el ministerio de Jesús, desde el principio entendiendo que el propósito del Señor en la tierra superaba cualquier conexión de sangre entre ellos. Creo que eso es algo que nosotros batallaríamos en manejar. Imagínense el derecho que sintiéramos si fuéramos un medio hermano o hermana de Jesús. Fuéramos insoportables. No dudo que esto era algo que María tenía que lidiar en su propia vida. Incluso vemos instancias de eso mismo en los evangelios. Jesús tiene que marcar su raya distinta entre la familia y el propósito ministerial. Y María tuvo que entender y respetar la independencia de Jesús. Ella fue su fiel seguidora a través de los 3 años en su ministerio, apoyando, pero nunca interfiriendo. Nunca se enalteció ante los seguidores proclamándose la madre del Maestro. Nunca mostró su prioridad entre los discípulos por su cercanía al Señor. Y por más ansiedad maternal que María pudo haber sentido, ella nunca se interpuso a la misión de Jesús en la tierra. Solo las madres podrán identificarse con el orgullo y a la vez temor que María sentía al ver a Jesús predicando a las multitudes. Debe haber cientos de instancias a lo largo del ministerio de Cristo en las que el corazón de María saltó de gozo
y saltó de susto al ver a su hijo cambiar al mundo. Escenas de regocijo y escenas dolorosas también. Ciertamente la escena de la cruz era la más difícil en la vida de esta mujer, una que María seguro quería detener con cada fibra de su ser. Ninguno de nosotros puede entender lo que significó para María, la madre de nuestro Jesús en carne, el ver al Señor sufrir como lo hizo en la cruz. El ser testigo a la tortura y crucifixión de tu propio hijo es el dolor más grande que cualquier padre pudiera pasar, pero en especial la madre. Entonces la pregunta surge: ¿cómo logró mantener sus pies plantados María? ¿Cómo logró mantener los ojos abiertos ante tal crueldad? ¿Cómo pudo su corazón resistir aun cuando su mundo entero colgaba delante de ella? Es porque María dependió de su Dios y confió en el propósito del Padre. De cierta forma, María supo el plan de salvación de antemano, antes de cualquier otro mortal de la época. Antes de que Jesús le anunciara a los discípulos su muerte en la última cena, antes de que Jesús oficialmente comenzara su ministerio aún. Antes de todo eso, la escena de la cruz fue anunciada a María a tan solo un par de meses después del nacimiento del Salvador. Al presentar a Jesús en el templo, a un infante, María y José se encuentran con Simeón, un anciano que solo aparece una vez en la historia de los evangelios. Simeón era un hombre justo y piadoso y recibió una promesa especial de parte del Espíritu Santo, de que no iba a partir de esta tierra, sino antes ver el rostro del Mesías. Conmovido por el Espíritu, Simeón asiste al templo justo en el día cuando Jesús fue presentado. En Lucas capítulo 2, del verso 28 al 32, vemos lo que este anciano expresa al presenciar al Salvador hecho carne. Y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En el verso 35, Simeón voltea su mirada a María y le revela un destello de la gloria y del sacrificio que le esperaba a su hijo. El anciano profetiza el dolor que sentirá María 33 años después de ese momento, al presenciar la muerte de Jesús. Simeón le revela a María: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará tu misma alma. Yo me puedo imaginar estas mismas palabras retumbando en la memoria de María al pie de la cruz. Viendo a su hijo sobre el madero, ella siente la filosa espada del dolor traspasando su corazón de madre. El rostro de María no pudo contener su angustia, y nuestro amado Señor, aún desde la cruz, lo percibió. Jesús, en agonía indescriptible, nota el rostro de esta mujer y con todo el amor de un buen hijo, comienza a enmendar el corazón traspasado de su mamá. Se miran a los ojos y me imagino que tan solo con la mirada, Jesús y María lograron intercambiar miles de pensamientos, emociones y memorias. Todo lo que no podían expresar en palabras. Finalmente el Señor levanta su voz diciendo: Mujer, he ahí tu hijo. En otras palabras, mamá, te tengo que dejar ahora y yo ya no podré cuidarte. Pero este discípulo ahora será tu hijo. Él ocupará mi lugar. El amor infinito del Señor no se puede comprender, pero creo que nosotros como personas, especialmente como latinos, podemos identificarnos un poco con ese amor a la mamá. Ahora imagínese ese aprecio multiplicado
por la perfección de nuestro Jesús. Nadie ama como Él ama. Y ese amor inagotable lo muestra al cuidar de María en estos últimos momentos. Esta mujer no iba a preocuparse de techo, sustento o seguridad, porque Jesús se encargó de ella. Cualquier mujer que ha tenido que traspasar momentos de angustia puede decir un amén ahí. No tendrás que preocuparte de techo, sustento o seguridad, porque Jesús se encarga de ti. Esa es parte de la promesa en la cruz. Nuestra segunda perspectiva viene del discípulo, el discípulo amado, como lo identifica la palabra. Su identidad aún no ha sido revelada, pero quizás algunos de ustedes ya sepan quién es. El discípulo amado, el nuevo hijo adoptivo de María y el único apóstol al pie de la cruz es el mismísimo escritor de este libro, Juan. Hay tanto que se puede predicar acerca de Juan. Yo lo admiro demasiado y es un héroe muy cercano a mi corazón. Es probable que algún día exploremos una serie de este gran hombre, el Hijo del Trueno, el autor de 5 libros en la Escritura, incluyendo el último libro de la Biblia y el más joven entre los apóstoles. Juan era el más joven entre los apóstoles. Esto tiene gran peso sobre su punto de vista hacia el Maestro. Juan no solamente fue parte de los 12 discípulos, sino formó parte del círculo íntimo, dentro del círculo íntimo. Pedro, Santiago y Juan eran de los 3 que Jesús llamaba aparte en ocasiones particularmente especiales. Pero aún más allá de sus 2 compañeros, Juan tenía una cercanía destacada con el Maestro. Dentro del círculo íntimo, en el círculo íntimo, Juan era el discípulo amado, el único apóstol con este apodo. ¿Qué alias se lleva este hombre? Con toda humildad creo que Juan apreciaba este título más que cualquier otra riqueza, porque en su evangelio nunca se refiere a sí mismo por su nombre legal. Siempre reemplazaba su identidad con el sobrenombre, el discípulo quien Jesús amaba. Esto me causa gran emoción, porque esta cercanía no solamente era de palabras, sino también fue reflejado por medio de sus interacciones con el Maestro en vida. Uno de mis ejemplos favoritos es la última cena de Jesús con sus discípulos. Regresemos a esa noche juntos y de ahí caminaremos con Juan hasta la cruz, viendo estos acontecimientos por sus ojos. En la última cena, Jesús se reúne con sus 12 a comer y observar la celebración de la Pascua. Los discípulos se sientan alrededor de la mesa y Juan busca sentarse a un lado de Jesús. Esto era, en parte, ceremonial. En familias judías, el menor de edad se sentaba más cerca al Padre. Juan, siendo el menor entre los discípulos, pues busca su lugar designado a un lado del Maestro, la cabeza de esta familia. Pero Juan va más allá de la costumbre del tiempo. En una demostración de cercanía asombrosa, el joven apóstol se recuesta sobre el pecho de Jesús. Esto no viene de las normas tradicionales. Esto nace del corazón inocente de un discípulo amado. En la cena, al revelar Jesús que su traidor estaba compartiendo de la misma mesa, Pedro le pide a Juan que le pregunte a Jesús quién es. Juan, inclinado sobre nuestro Señor, le pregunta precisamente eso: ¿quién es? Pedro hace esto no porque Juan estuviera más físicamente cerca de Jesús. El cuarto era pequeño. Jesús podía escuchar a Pedro de la misma forma que podía escuchar a Juan. Más bien me gusta imaginar que esta pregunta fue transferida por Juan precisamente porque el más joven entre ellos tenía menos protocolo. El discípulo amado, al parecer, no toma en cuenta lo que se consideraba apropiado. Él actúa de acuerdo al rebozo de sus emociones y es por eso que se recuesta sobre Jesús.
Aleluya. Y es que simplemente no hay norma doctrinal sobre lo que Juan hizo. No caía bajo ninguna tradición, no estaba en la lista de reglas pascuales. Juan no tenía razón, él no tenía razón por qué recostarse sobre Jesús, más que por el simple hecho de que él quería hacerlo, porque lo amaba. Para Juan, el deleite de su vida era el estar cerca de Jesús. En momentos acogedores, como era en la cena, puede ser fácil estar cerca del Maestro. Pero ¿qué tal cuando la situación se torna a tragedia? Pues aún en ese peligro, nuestro Juan siguió cerca de su Señor. Jesús, al ser capturado esa misma noche, es llevado ante varios tribunales. La mayoría de sus discípulos se dispersan en temor. Pedro y Juan son los únicos dos que siguen a Jesús en lo que es llevado ante el sumo sacerdote, probablemente viéndole de lejos. Pero en Juan, capítulo 18, verso 15, encontramos un detalle interesante. Pedro y el otro discípulo, Juan, llegan a la puerta del sacerdote y Juan logra entrar porque conocía al sacerdote. Convence a la portera a que deje a su amigo entrar. Pero al estar dentro, Pedro se entretiene negando a Jesús ante acusadores. Juan, sin embargo, llega a ser el apóstol más presente durante el juicio del Maestro. Sigue siendo, aún en este momento, el más cerca a Jesús. El Señor es llevado con otro sacerdote, luego con Pilato, a Herodes y luego de vuelta a Pilato, donde recibe su juicio final a manos del pueblo. No sabemos exactamente dónde se encontraba Juan cuando oficialmente se declaró el castigo de crucifixión, pero no se puede imaginar ese anuncio extendiéndose entre la multitud, llegando a los oídos de este apóstol. Estando tan cerca, es probable que él fue el primer apóstol en oír el veredicto cruel. Juan sabía exactamente lo que implicaba la crucifixión. Era la peor pesadilla para cualquier persona en esa parte del mundo. Juan no pudo haber asimilado la noticia con calma, mas se mantuvo cerca del Señor. Juan quizás vio los latigazos, probablemente siguió a Jesús entre la multitud hacia el Calvario, posiblemente vio los clavos entrando a las manos y pies del Salvador. En un momento cuando cualquier otro hombre huyera en temor o en horror, el más pequeño entre los discípulos se quedó cerca de la cruz. Eso es lo que dice el verso. Este joven alzó la mirada y frente a él colgaba su maestro, su héroe, su mundo entero, el quien amaba y el quien le amaba. El amor lo mantuvo cerca, aun cuando su alma le suplicaba correr. Y Jesús lo mira. Con una vista cansada, pero fija, el maestro observa el rostro del joven, rostro que menos de 24 horas antes se había acurrucado contra su pecho, con afecto inocente. Y pienso que un amor indescriptible se derramó del corazón perfecto del Salvador. Jesús sabía que su ausencia iba a tener un impacto demoledor en la vida de Juan. Su muerte ciertamente destrozaría el corazón de este joven. Era necesario proveerle a Juan el afecto y amor a la cual se había acostumbrado. Las caricias que solo una buena madre ofrece. El trato era mutuo. María necesitaba de Juan de la misma forma que Juan necesitaba de María. Y esto lo supo Jesús. Entre el dolor y la agonía de su muerte, me imagino un destello de reposo sobre la cara del maestro al saber que las dos personas más cercanas a él estarán bien cuando se vaya. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, quien estaban presentes, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Este es el último acto de Jesús como hombre de carne y hueso. La escena continúa
y Jesús aún está por concluir su sacrificio, pero las palabras que siguen en la cruz son conversaciones entre Él y su Padre. Esto es la última acción de Jesús como mortal. Y es increíble para mí el pensar que su último acto no fue un milagro. Su objetivo no era mostrarle alguna enseñanza elaborada a los testigos a su alrededor. No fue una demostración de poder y ni siquiera requirió sus habilidades divinas. Su última acción era simplemente cuidar de sus seres queridos. Cerremos este tiempo juntos hablando de la perspectiva de Jesús. Cada palabra que dijo Jesús en la cruz es importante. No pierda de vista lo difícil que ha de haber sido enderezar su postura para hablar. El inconcebible labor que ha de haber sido tan solo respirar, mucho más el hablar. Si Jesús lo dijo en la cruz es porque era de suma importancia el expresarlo. Cada palabra tuvo un impacto directo en su momento, pero esas mismas palabras aún resuenan en nuestras vidas hoy en día. Nosotros ya vimos lo que Jesús quiso lograr en ese momento, pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros en esta hora? ¿Cuál es el significado de esa escena? La escena de la cruz es una de reconciliación. Los medios hermanos de Jesús eran escépticos de su propósito divino. Aunque vemos cierta cercanía entre los discípulos y la familia de Jesús al comienzo de su ministerio, esto pronto se esfuma y Jesús se encuentra con dos mundos completamente opuestos a cada quien: sus familiares y sus apóstoles. Aunque María apoyó el ministerio de Jesús sin reservas, estoy seguro de que la relación distanciada entre Jesús y sus otros hijos pesaba sobre su corazón. Sin duda, ella anhelaba que todo miembro de su familia siguiera al Mesías. Sin duda, Jesús lo anhelaba aún más. Pero por más tarde que parezca, nuestro Señor termina su obra. Y Jesús no iba a partir sin antes cerrar la grieta que se había formado entre sus parientes y sus discípulos, entre los incrédulos y los rescatados. ¿Nota usted cómo esto refleja la misma reconciliación que nosotros experimentamos al recibir la salvación? Jesús, a través de su sacrificio, nos abrió la puerta a ser reconciliados con el Padre Celestial. ¿Reconciliados?, preguntará. Sí, reconciliados. Porque el plan original del Creador era el tener comunión directa con nosotros, con cada uno de nosotros. Esto se perdió cuando el pecado encontró lugar en nuestra alma. Desde Adán nos persigue esta consecuencia. Todos pecamos y por eso todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús une. Su propósito como Salvador del mundo precisamente era el restaurar lo que se había perdido. Restaurar esa conexión directa con su Padre. Efesios capítulo 2:14 lo describe a perfección, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese es nuestro Cristo, el camino a la salvación, la puerta a redención y puente entre nosotros y el Dios que nos ama. La escena de la cruz, le repito una vez más, es una de reconciliación, mis hermanos, mis amigos. Y por más dolorosa que fue, es una escena de victoria absoluta, porque por medio de su muerte fuimos salvados y por medio de su resurrección tenemos nueva vida en Él. La escena de Jesús con María y Juan es, para mí, de las más especiales en la cruz. Fue tan íntimo este momento, tan personal, que ningún otro de los apóstoles tuvieron el dicho de ser testigos. Solamente en el Evangelio de Juan encontramos esta palabra, su propio recuento de los eventos. Una escena con solamente 3 personas: la mujer dichosa, el discípulo amado y el Salvador del mundo.
Pero entre ellos también estamos nosotros, tú y yo, siendo reconciliados con esa familia celestial y nuestro Padre en el cielo. En lo que oramos en esta tarde, quiero que usted tome el tiempo de agradecerle al Señor por la reconciliación, por la oportunidad de restaurar tu relación con Dios, por la salvación, la cual fue, es y siempre será gratis, pero la cual tuvo un precio alto, el más alto, la sangre de Jesús. Oremos en esta hora. Padre Celestial, entramos a tu presencia con acciones de gracias. Gracias, Señor, por tu sacrificio inmensurable sobre la cruz. Gracias porque tú viniste a la tierra para rescatarnos y reestablecer comunión con nosotros. Padre, entendemos que sin ti teníamos un futuro en perdición, mas tú mandaste a tu único Hijo para vivir entre nosotros, morir como hombre y resucitar en victoria. Y todo eso lo hiciste para mostrarnos tu amor. Señor, queremos ser reflejos de tu compasión al mundo, cuidar de los que nos encargas y hacer nuestra parte en reconciliarlos contigo. Ayúdanos, Señor, en percibir toda oportunidad que nos presentas para hacer eso en nuestra vida diaria. Cierro este tiempo con mis hermanos, concluyendo este mensaje, pero nunca lejos de tu presencia. Te adoramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Ha sido un deleite estar con ustedes en esta tarde. Gracias por conectarse y gracias por su participación. Yo fui el hermano Aarón Cisneros. Esta fue la tercera palabra desde la cruz y usted ha estado viendo Elohim entre semana. No se pierda la cuarta entrada a nuestra serie este domingo a las 11 a.m. en Elohim en vivo. Que tenga una semana en victoria y que el rostro del Señor resplandezca sobre usted. Le amo y le bendigo en el invencible nombre de Jesús. Amén.